Y se llama inteligencia generativa porque, a diferencia de la inteligencia artificial más tradicional, genera contenido que cada vez puede ser diferente, que entre otras cosas tienen tendencia a darle la razón al usuario, la tenga o no la tenga. Los riesgos de la inteligencia artificial son, como tú dices, tema de la seguridad y la protección de los datos, riesgo a que te dé información errónea. Estos usuarios de los asistentes que acabaron suicidándose, los empleados están avisados que no pueden utilizar herramientas que no sean corporativas para trabajar. Mi recomendación sería utilizadlo bastante para ver hasta dónde llega, hay oportunidades y demás, pero nunca dejar atrás el espíritu crítico. Hola, bienvenidos a todos a Codcast, el podcast sobre tecnología y programación. Y hoy tenemos una invitada en la que la verdad que tiene un interesante contexto, sobre todo el día de hoy, ya que es, vamos, una experta en inteligencia artificial y ha trabajado incluso, o trabaja actualmente en empresas bastante importantes y ha trabajado incluso en empresas bastante importantes como puede ser Nestlé y creo que ahora, si no recuerdo mal, que me dijiste que era PepsiCo. Así que hablaremos también un poco de eso y sobre todo el tema todo de la inteligencia artificial, de cómo utilizarlo en el trabajo, qué es una inteligencia artificial y demás. Pero igualmente, pues prefiero que las personas, los entrevistados se presenten, así que si no te importa, Laura, presentarte. Claro, por supuesto. Bueno, pues primero, encantada de estar aquí en este podcast y nada, me presento. Pues me llamo Laura Perea, de formación soy doctora en matemática aplicada, pero la verdad es que llevo muchos años, la parte técnica la he dejado un poco atrás y llevo varios años ya en posiciones más de gestión y liderazgo. Y como tú decías, acabo de incorporarme en PepsiCo, llevo un par de meses aquí como responsable de toda el área de gestión de riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial, pero quizás un poco más relevante sería mi experiencia anterior, que fue en Nestlé, que también comentabas, donde en realidad he estado liderando la estrategia para asegurar que como empresa, como corporación, la adopción, el uso que se hace, la incorporación de la inteligencia artificial como tecnología se hace de acuerdo a unas políticas internas que responden a unos principios, a unos valores corporativos y a una regulación, ¿no? Y bueno, principalmente pues esta es mi experiencia seguramente la más relevante. Mi trayectoria profesional es muy larga, la verdad es que desde que acabé la carrera hasta el día de hoy he pasado por muchas empresas y muchos sectores, porque la vida profesional no necesariamente es lineal, pero quizá en el contexto, ¿no?, de la charla de hoy de inteligencia artificial esto seguramente es lo más relevante. Vale, pues muchas gracias. Eh, Vamos a empezar un poco con preguntas ahora. Y quiero empezar un poco porque, claro, aquí hoy día se habla mucho de inteligencia artificial y demás, pero quizás aquí nos puede dar un pequeño introducción de qué es realmente la inteligencia artificial y qué tipos hay. Porque, si no te recuerdo mal, hay diferentes tipos y depende de cómo se use, tiene diferentes usos y demás, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que la inteligencia artificial ha tenido como un boom desde que salió el ChatGPT y se popularizó, pues eso creo que fue en el 2021 o 2022, Ujú. noviembre y diciembre, y a partir de ahí ahora todo el mundo habla sobre inteligencia artificial, porque es verdad que este tipo de asistentes tienen un uso muy fácil, son muy cercanos, es un poco como llevar el móvil, ¿no?, el smartphone en el bolsillo, que tiene un uso muy fácil. Pues con este tipo de asistentes lo mismo, con lo cual ha popularizado mucho el concepto de inteligencia artificial. Pero en realidad esto es solo un tipo de inteligencia artificial, que es lo que se llama popularmente como inteligencia generativa. La inteligencia artificial más tradicional, que por cierto tiene sus orígenes hace más de 50 años, en 1970 y pico, ahora no recuerdo exactamente cuándo, que se acuñó específicamente el término de inteligencia artificial. Pero la inteligencia generativa, a diferencia de esta más tradicional, la diferencia principal es que genera contenido que cada vez puede ser diferente. Es decir, yo ahora le pregunto, explícame de forma resumida cuál es la teoría de cuerdas y me va a dar pues una explicación. Pero si se lo vuelvo a preguntar dentro de 10 minutos o si lo preguntas tú, la respuesta será ligeramente diferente. O si le pido genérame un texto para, yo qué sé, pues
para un trabajo que quiero hacer o una presentación sobre el tema A, ¿no? Pues me generará una cosa, si se lo vuelvo a pedir, me generará otra. Entonces, de ahí un poco este concepto de inteligencia generativa. Las inteligencias artificiales anteriores o más tradicionales son más deterministas. Es decir, quizá, déjame que haga un poco un salto atrás para introducir de forma más en general qué es la inteligencia artificial. Al final, no hay una definición única, por cierto. Hay muchas definiciones. La Unión Europea lo define de una manera. NIST, bueno, hay varios frameworks internacionales a nivel de industria que utilizan variaciones de las definiciones, pero aunque sean variaciones, todas tienen diferentes componentes comunes, ¿no? Que básicamente significa que es un sistema computacional, es decir, software, que aprende de datos y que es capaz de inferir algo a través de datos de los que ha aprendido. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, los modelos de predicción del tiempo, si mañana va a llover o va a estar soleado, pues esto es un sistema, una inteligencia artificial. Hay unos algoritmos detrás, pero también aprende a través de los datos, si quieres. Incluso en los videojuegos, ¿no? O sea, ¿Cómo? en los videojuegos siempre se habla de inteligencia artificial o de robots o así, ¿no? Entiendo. Sí. Lo que pasa que, claro, hay que diferenciar, a veces son algoritmos, que es cuando son más instrucciones básicas. Por ejemplo, pues, si te llega una transacción con una petición de cargar un coste, pues el primer paso es verificar que hay saldo para pagar ese coste. Pues esto sería una secuencia de pasos muy determinísticos que no han aprendido de ningún proceso. Alguien le ha dado las instrucciones de forma súper clara. En cambio, por ejemplo, si quieres un sistema que reconozca, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, cuando las matrículas de los coches, en los parkings, bueno, casi siempre, o a menudo, ¿no? Hay un sistema de reconocimiento de lectura de matrícula, lo que se llama OCR. Esto se basa en inteligencia artificial muy básica, pero sí que es capaz de, a través de haber aprendido de muchas imágenes, se han entrenado en otros modelos que, sin tenerle que dar unas instrucciones específicas de mira este píxel o mira este otro píxel y compara la diferencia de colores o tal, en realidad ha aprendido de muchas fotografías previas donde se había dicho, oye, aquí hay un 1, aquí hay un 0, etc. Entonces ha aprendido esta información y es capaz de forma autónoma de inferir, de deducir cuál es la matrícula que hay escrita en tu placa. Esto sería una inteligencia artificial, de las más básicas. Y es eso, a diferencia de la generativa, este tipo de inteligencias artificiales son deterministas. Si tú le pasas una matrícula, siempre te dará la misma predicción. Te la puede acertar o puede equivocarse, porque si hay un poco contraste de luz, si la imagen está difusa, lo que sea, pues a lo mejor no te acertará la matrícula, pero nunca no te irá cambiando, para la misma foto no te irá cambiando la predicción, digamos, ¿no? Entonces, esto sería más la inteligencia artificial tradicional. O sea, la actual, por decirlo, lo que estamos acostumbrados con el chat. Bueno, la determinista es como un algoritmo, ¿no? Bueno, es la que... o sea, si tú le das una información, la salida, la predicción que te hace, siempre es la misma. Si tú no cambias la entrada, siempre es la misma. Entiendo. En cambio, la generativa, yo ahora le pido, hazme un resumen del Quijote y me hará un resumen. Si se lo pido dentro de media hora, las palabras concretas que utilizará en las frases y el resumen que me hará no será exactamente igual. Igual puede que los dos sean buenos, pero no serán los mismos. Por eso se considera que es generativa. Vale, y aquí viene una pregunta porque dice, bueno, la IA generativa, o lo que conocemos ahora por inteligencia artificial generativa, que es los LLM, ¿no? Es como el ChatGPT, Gemini y demás. Ahí siempre que la gente dice que ilusionan, ¿no? Que es como que, como tú dices, no es determinístico, entonces dado un input, el output puede ser diferente. Pero el output puede ser
totalmente cualquier cosa. O sea, Inventado. correcto, ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que pasa? Claro, aquí hay mucha confusión porque se ha abusado de la terminología. Para empezar, bueno, ya el concepto de inteligencia artificial, en realidad no hay una inteligencia, en realidad son sistemas predictivos que han aprendido de datos. ¿Qué pasa con estos modelos, ¿no? Los Large Language Models? No dejan de ser modelos que se han entrenado con datos, identifican patrones y reproducen esos patrones. Entonces, la forma como se han entrenado estos modelos, se les han dado para alimentar estos modelos, para entrenar, para aprender, unas cantidades ingentes de textos de Internet, textos públicos, otros no tan públicos, y ha aprendido a, por ejemplo, completar frases. Tú le pasas una frase, le quitas unas palabras de medio, del principio, del final, y el modelo aprende a rellenarte esos huecos. ¿Vale? Así, esta es una de las formas en las que se han ido entrenando estos modelos. Tienen más cosas. ¿Vale? Con lo cual, lo que ha aprendido ha sido a generar texto, no a razonar. ¿Vale? Vale. Dicho esto lo que significa que es capaz de generar texto, pero además se ha entrenado estos modelos o se ha acabado de refinar el cómo responden estos modelos utilizando lo que se llama Human Reinforcement, lo que significa que si estos modelos te hacen una predicción, ¿no? Genérame un resumen de esto. Un humano va a valorar, me gusta, no me gusta. Y a partir de ahí, el comportamiento de los modelos se acaba de ajustar. ¿Qué significa esto? Que en realidad los modelos modelos que eran capaces de predecir texto y de completar frases y de generar a lo mejor resúmenes, se han acabado de completar de reentrenar de forma que satisfagan al usuario final. ¿Qué significa? Que, entre otras cosas, tienen tendencia a darle la razón al usuario, la tenga o no la tenga. Y esto, de hecho, genera ciertos retos y ciertos problemas, porque se han dado casos, ¿no?, de gente que están convencidos de un tema, el mundo se va a acabar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empiezan estas conversaciones con el chatbot y el chatbot, en lugar de frenar estas conversaciones que no dejan de ser tóxicas y dañinas para la salud mental de estos usuarios, el chatbot simplemente sigue retroalimentando eso. Igual aportará información adicional en momentos determinados, no te digo que no pueda pasar, pero tiene tendencia a seguir satisfaciendo lo que el usuario espera. Lo que significa que puede llegar a un punto, como se ha dado, de usuarios pues que, bueno, pues si estaban preocupados por un tema, acaban desesperados. Y de hecho, pues ha llegado a haber incluso un suicidio, un padre de 2 críos que se suicidó porque estaba preocupado por el cambio climático. Claro, sí. No me lo invento, creo que era un belga. Bueno, puedes googlearlo luego y encontrarás, bueno, los que escuchen el podcast. Sí, hay anécdotas que realmente son muy preocupantes. Obviamente son casos muy puntuales, pero son casos muy dramáticos que también tiene que haber una cierta responsabilidad a nivel de las empresas que ponen este tipo de servicios a disponibilidad de cualquiera, porque al final tú no sabes si tu usuario tiene una depresión, tiene un trastorno alimentario, puede tener varias problemáticas y estás poniendo una herramienta que tiene a disponibilidad de todo el mundo, que tiene limitaciones y que puede llegar a estas situaciones. No te podría contar muchos más ejemplos también. Un adolescente que se suicidó porque creó en una plataforma de esta que podías crear como avatares de tus personajes preferidos para luego chatear, y se creó como una especie de avatar de Daenerys, ¿no?, de Juego de Tronos. Se enamoró, se enganchó, pasaba las tardes enteras enganchado al personaje y al chat, ¿no?, con este personaje. Y luego un momento, bueno, pues que la conversación derivó muy mal y el asistente le recomendó que se suicidase y lo hizo.
Claro, un adolescente de 14 y 15 años. ¿Quién es responsable entonces? ¿Qué haces? Obviamente la familia denunció. Está en el caso en los tribunales. No sé si ha habido resolución, pero bueno, sí. O Esta sea, no te la esperabas. no creo que fuese cosa. O sea, sé que, por ejemplo, mucha gente lo utiliza como psicólogo o como, vamos, Claro, ¿qué puede ir mal? de decir, oye, yo no tengo a nadie, estoy solo o no tengo nada, y empiezo a hablar con él y te intenta recomendar. O sea, no, seguramente me tendrás caso de eso, si vamos, si cabe Sí, son un poco las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es verdad que por una parte hay muchos, se ha utilizado bastante y hay muchos casos de uso, muchas aplicaciones que utilizan la inteligencia generativa para dar este tipo de ayuda, ¿no? Y alguien que no se puede pagar un psicólogo, bueno, pues al final estas herramientas se han entrenado con muchos datos, ciertos consejos quizás sí tienen información que puedan darlos, pero el diseño de estas herramientas, porque luego te cuento otra cosa, el diseño de estas soluciones, digamos, de los asistentes, que va más allá del modelo en sí, cuando diseñas tú un asistente que va a interactuar con personas, le tienes que poner un poco unas guías y unos límites de qué puede llegar a decir, que no, e incluso el cómo diseñas tú la experiencia del usuario, puedes forzar que, por ejemplo, me lo invento, pero que cada 3 interacciones te recuerde que no es un psicólogo profesional, que si tienes algunos síntomas que pueden ser como de alarma, vete a un psicólogo profesional. Esto no forma parte de la inteligencia generativa, forma parte de cómo tú diseñas el asistente. Cada 3 interacciones te obligo a que salga este mensaje para el usuario. Si haces esto, bueno, te estás protegiendo un poco y estás protegiendo también al usuario para que no over-reliance, o sea, que no confíe Sí, en exceso en este tipo de tecnología que se equivoca, que comete errores y que, bueno, que puede entrar en estos círculos viciosos de este tipo de conversaciones que más que ayudar en realidad son muy dañinas. entiendo. Pero si me permites, Claro, piensa al final, esto es una herramienta muy potente que puede hacer muchas cosas y que está al alcance de todo el mundo. Bueno, pues si me permites el ejemplo, ¿qué claro. pasó cuando Donald Trump dijo que para combatir el COVID unas gotitas de lejía en el agua iban bien? Bueno, pues que la mayoría de la gente se lo tomó a cachondeo, pero hubo quien se lo tomó en serio. Y no sé si acabó hospitalizado o fue más grave. Pero, claro, entonces, cuando pones algo, o sea, cosas que pueden ser de tan alto riesgo para todo el mundo, siempre hay alguien, aunque sean casos muy puntuales, pero que acaba perjudicado. Por eso, para mí es súper importante y es parte de mi trabajo asegurar que cuando se posen este tipo de herramientas a nivel de los consumidores finales o para los empleados o incluso para negocio, para la toma de decisiones, tiene que estar bien diseñada, tiene que facilitar el que el usuario pueda comprobar que lo que te está diciendo no se lo acaba de inventar y evitar, bueno, pues este tipo de situaciones problemáticas, digamos. Entiendo. Sí que es cierto que, o sea, si no entiendo mal, tú estás trabajando ahora incluso en lo que son ¿cómo se traduciría en español? Manager de riesgo de inteligencia artificial. ¿Sí? No sé, ¿Te manager da se dice en riesgos? español, ¿no? En español también. ¿Cómo? Manager también se dice en español, ¿no? Manager o Sí, bueno, sería gestión, pero gestor, sí se puede decir. claro. Eh, a mí me gustaría también redirigir luego a un poco más, porque al final en el canal este tratamos un poco de programación, que quizás nos puedes comentar un poco más de ello. Pero claro, lo que es tu trabajo ahora mismo es evaluar los riesgos de inteligencia artificial. Y todo lo que es, anteriormente también en SLE, de cómo aplicarlo en el trabajo. Y creo, si no recuerdo mal, cuando nos conocimos, incluso hablamos la privacidad, ¿no? Porque muchas empresas le temen a la privacidad de, oye, ¿por qué voy a utilizar yo OpenAI y darle toda mi información de todos mis proyectos? Porque eso tiras una petición ahí y... Entonces, ¿qué significa ser una manager de riesgos? Perdona, que no sé cómo traducirlo. La AI Risk gestión. Manager. Bueno, por pasos, ¿no? Al Vale, final, los riesgos de la inteligencia artificial son, como tú dices,
tema de la seguridad y la protección de los datos, pues lo que no queremos es que información confidencial de la empresa pues salga y esté disponible luego para competidores, ¿no? Es obvio. Pero también protección de datos personales, pues en algunos casos, cuando estamos hablando de consumidores, podemos tener información personal de consumidores. Supongo que la verdad es que, bueno, sí. Por ejemplo, solo los empleados, pues obviamente la empresa tiene los datos de los empleados como empleados. Esta información hay que protegerla, ¿no? Con lo cual no se podría utilizar para reentrenar modelos públicos, ¿vale? Es decir, bueno, digamos, todo esto sería en relación a la seguridad. Otros tipos de riesgos tendrían relación, por ejemplo, pues eso, el riesgo a que te dé información errónea. Y luego esto, o sea, puede tener un impacto o puede derivar en varios tipos de impactos, desde generar una toma errónea de decisiones a generar, bueno, pues depende del contexto, el riesgo puede ser mayor o peor, pues lo que decíamos con estos usuarios de los asistentes que acabaron suicidándose, pues eso es el extremo, digamos. Pero bueno, te puede llevar, si quieres, a... Bueno, simplemente una mala predicción ya te puede llevar a la toma errónea de decisiones a nivel de negocio. Otro tipo de riesgo que podrías tener, pues, bueno, pues aspectos legales, ¿no? La regulación, y hay algunos casos de uso que te los prohíben y algunos pues que te los limita, ¿no? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, puede discriminar. Vuelvo a lo que decía al inicio, toda inteligencia artificial, la generativa, la tradicional, lo que sea, lo que hace es aprender de patrones. Y los datos están llenos de patrones. Y muchas veces estos patrones incluyen sesgos, o sea, estereotipos que pueden llevar a la discriminación por género, por edad, por raza, por etnia, por idioma, por infinitud de aspectos. Entonces, todo esto, digamos, son los riesgos que queremos mitigar. Entonces, ¿qué hago yo como gestión de riesgos para el tema de la gestión de riesgos? Aquí hay varios aspectos. Para empezar, una empresa como empresa, sobre todo si es un poco grande, debería definir una política en el sentido de qué tipo de riesgos quiero yo asumir, ¿no? Por ejemplo, un riesgo que no hemos comentado es el tema de la propiedad intelectual, pero no la propia, sino de terceros. Los modelos de inteligencia generativa se han entrenado con muchos datos y no está claro si realmente se cumple con la ley en el haber utilizado ciertos datos para reentrenar los modelos. Entra ahí dentro de un vacío legal. Entonces, el problema es que si yo ahora le pido a ChatGPT, por ejemplo, que me genere una imagen X, si esa imagen se parece en exceso a imágenes que están sujetas a propiedad intelectual, yo soy responsable de haber publicado, bueno, luego también depende de lo que haga con esa imagen, pero si esa imagen yo la uso para publicarla en los medios, yo soy, al menos en parte, responsable de infringir la propiedad intelectual de esa imagen. ¿Vale? Si es que estaba sujeta a propiedad intelectual, porque a lo mejor hay imágenes que son a lo mejor más nuevas, pero, por ejemplo, yo qué sé, O sea, algún artista, ¿no? le Picasso. eso, Bueno, Picasso. Le digo, hazme un retrato de Picasso. claro, si te la genera y lo que pasa es que como el tema de la propiedad intelectual también llega a un punto que caduca, no sé cuándo entraría, ¿no? Y no sé si Picasso sería un ejemplo, pero bueno, un artista a lo mejor contemporáneo o un fotógrafo que haya utilizado, ¿no? Que sus imágenes estén sujetas a la propiedad intelectual, igual se han utilizado para reentrenar modelos, y si yo la imagen que pido que me genere se parece en exceso, yo puedo ser parte responsable. Entonces, bueno, no necesariamente la imagen generada estará sujeta a propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo se gestionan este tipo de casos de usos? Por ejemplo, para marketing queremos, lo invento, vamos a generar imágenes para hacer una campaña publicitaria con X de fondo. Y eso a lo mejor está sujeto a propiedad intelectual. Bueno, pues aquí es un poco, la empresa tiene que decidir si está dispuesta
a utilizar inteligencia generativa que tiene este riesgo para este tipo de caso de uso. O a lo mejor no, un caso de uso que es menos dañino o menos crítico sería que tú utilices este tipo de inteligencia artificial para hacer un brainstorming. A ver, ¿qué imágenes, ¿no? me encajarían para hacer una campaña publicitaria? Pues genero 3, me quedo con una y esa, a partir de ahí, una que me gusta más, pues la elaboro, la trabajo con artistas. Y a partir de aquí ha sido un uso inspiracional, pero no he utilizado esa imagen para publicarla. Con lo cual, lo que tiene que hacer una empresa es definir su riesgo, o sea, su apetito, lo que se llama el risk appetite, ¿no? El apetito para asumir un riesgo determinado o no. Por ejemplo, una cosa que dice la regulación europea, utilizar la inteligencia artificial para filtrar currículums se considera un caso de uso de alto riesgo. No está prohibido, pero es alto riesgo y requiere toda una serie de medidas para proteger y evitar esos riesgos. Pero reducir la probabilidad de que eso pase no significa que no pueda pasar. Entonces, la empresa es quien decide, sabiendo el riesgo que hay detrás, oye, pues aún así me arriesgo y voy a utilizar esta herramienta que hace el filtrado de currículums porque yo confío que todo se ha hecho muy bien en el diseño y el despliegue. O no, oye, este es un caso de uso que no quiero asumir el riesgo. Pues esto al final es lo que son las políticas empresariales de qué riesgo asumo y qué hago para gestionarlo. Pues desde crear un inventario de productos a crear un programa para educar a tus empleados que sean capaces, que estén capacitados para hacer un uso responsable de esta tecnología. Pues, oye, ahora mismo con Copilot tú le podrías decir, evalúame este currículum. Entonces, claro, Copilot no está hecho para eso, pero un usuario podría llegar a hacerle esta pregunta, lo cual significa que si tú no quieres utilizar la inteligencia artificial para estos casos de uso, tienes que avisar a los usuarios que no la utilicen para esto, que esta herramienta está pensada para otras cosas, para hacer resúmenes, para utilizarla como para formatear información, para incluso una cosa que yo la utilizo bastante es incluso para recibir feedback. Tengo que preparar una reunión, le doy el contexto, le doy información y le pido a lo mejor, yo qué sé, pues le digo quién va a asistir en la reunión, cuáles son las expectativas y a lo mejor le pido qué me está faltando para preparar en la reunión, qué contenido adicional, qué preguntas me puedo esperar. Bueno, pues un poco como coach, si quieres, de forma dirigida y siempre sabiendo que se puede equivocar y que a lo mejor no siempre lo que me diera es relevante, pero hay casos que son muy útiles. Ahora, tengo que avisar muy claramente, no utilicéis esto para filtrar currículums, porque no está certificado para esto. Entonces, todo esto serían las políticas para la gobernanza de la inteligencia artificial. Y luego, bueno, pues cada empresa luego también tiene sus procesos más específicos, pues cuando te entran productos que tienen inteligencia artificial, ¿no? Pues Copilot, por decirte uno, pues hace falta normalmente un equipo multidisciplinar que pueda mirar los riesgos que hay detrás de una forma, pues eso, multidisciplinar desde un punto de vista legal, de ciberseguridad, de data science, para asegurar que lo que te está ofreciendo esta herramienta realmente está en línea con la necesidad de la empresa y con ese apetito de riesgo que puede tener. Sí. Una cosa que no te he comentado, pero me has sacado tú, es... ¿La privacidad? Sí, más o menos. El tema de que, ¿por qué queremos, o sea, cómo se protegen los datos de una empresa o propios, ¿no? Con este tipo de inteligencias? El problema es que depende del servicio que contratemos, cuando aceptamos los términos y condiciones, sobre todo con las versiones gratuitas, por ejemplo de ChatGPT, también estamos aceptando compartir nuestros datos y que nuestros datos estén disponibles para que OpenAI reentrene las próximas versiones de estos modelos. Lo que significa que si ha aprendido de nuestros datos, mañana puede compartir nuestros datos con otra persona. Si yo mañana en una conversación le comparto mi número de la seguridad social, mi DNI, mi historial médico a ChatGPT, la versión pública, pues a lo mejor mañana tú le preguntas, mañana igual será justo, pero dentro de unos meses que
OpenAI ha reentrenado los modelos y le preguntas por Laura Perea, pues igual te va a decir que tengo hipotiroidismo. Así que por eso también es muy importante este punto de la seguridad de qué contratos estamos aceptando que protejan nuestros datos cuando aceptamos un servicio determinado o compramos un servicio. ChatGPT podría ser uno, pero otros tantos. Sí, de hecho, el director de OpenAI ha dicho, vamos, lo dijo públicamente, dice, es que no tenéis ni idea de la cantidad de información privada que la gente comparte en ChatGPT. Dice, es que es descomunal y es un problema para ellos. Pero igualmente, ¿cómo se protegen las empresas? Porque claro, yo puedo en mi empresa, no en mi empresa, yo no tengo empresa, pero si yo trabajo en una empresa, abro ChatGPT, copio, pego y eso cómo lo regula una empresa, cómo lo prohíbe. Sí, esto es uno de los grandes riesgos. Sí. Aquí hay varios pilares que normalmente se suelen tocar. Uno es ofrecer a los empleados un equivalente, una solución que haga como de ChatGPT, pero en un entorno en el que proteja tus datos, ¿no? Pues normalmente esto significa que es pues, una herramienta similar, pero bajo una suscripción, un contrato que te protege tus datos y que obviamente no es gratuito, ¿vale? Esta es una. Pero luego los empleados pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y es verdad. Muchos empleados, porque claro, como normalmente estas herramientas tienen licencia, muchas empresas lo que hacen es desde no activar ninguna o activar a lo mejor algunas herramientas, pues Copilot o lo que sea, o ChatGPT pero versión empresas, pero solo para unos suscriptores, no para todo el mundo, porque igual todo el mundo no lo necesita. Pero ¿qué pasa? Entonces entra otro riesgo, otro factor de riesgo, que es ¿qué hacen los empleados? Los empleados están avisados que no pueden utilizar herramientas que no sean corporativas para trabajar. Pero ¿qué te cuesta en el navegador abrir ChatGPT? Nada. Entonces aquí normalmente las empresas lo que hacen es, trabajando conjuntamente con los departamentos de ciberseguridad, ¿no? O de seguridad informática, pueden hacer varias cosas, desde bloquear el acceso, al menos mientras estés en la red corporativa, pues bloquearte el acceso a todos estos tipos de asistentes. ChatGPT. Mira, otro caso muy, muy típico, que es una preocupación general de las empresas, son los bots, estos que invitas en las reuniones y que te toman notas. Sí. Estás en una videoconferencia y invitas a un asistente virtual que te toma notas. Estupendo. ¿Quién ha aprobado? ¿Quién ha revisado los términos y condiciones de ese asistente? Sí, o sea... Estás compartiendo en una reunión privada a un chatbot algo quizá bastante relevante de una empresa. O sea, como Claro, claro, exactamente. una Imagínate que reunión tú y yo muy trabajamos... privada. Claro, pero imagínate que tú y yo trabajamos en la misma empresa, ¿Vale? ¿vale? Yo no tengo el cargo que tengo, ¿vale? Y a mí alguien me ha dicho que hay un bot que es estupendo, que te toma las notas, vamos, maravillosamente. Pues yo, ¿qué hago? ¿Es gratuito? Pues yo le invito a la call y me toma notas. Claro, pero si en una reunión de lo mejor de gerentes Claro, o algo así, dice, no, mañana vamos a implementar esta estrategia de... Y estás dando ahí está, estrategia a ahí una está, empresa que no ha respetado, o sea, no... claro. ¿Sí? Pero el problema es que esta tecnología es tan fácil de consumir, tan accesible, que hace falta educar a todos los empleados para que no hagan este tipo de cosas. Educar y luego, de nuevo, ciberseguridad, pues se pueden ir bloqueando este tipo de herramientas. Lo que pasa es que es un reto porque mañana te aparece una nueva herramienta, un nuevo asistente virtual que es fácil de invitar y si tú no lo tienes blacklisted, no lo tienes en tu lista negra, pues no lo vas a bloquear cuando un empleado te lo invite a una call. Y te hará el transcript, el usuario quedará encantado porque tiene sus notas, tiene el transcript, lo tiene todo, pero el problema es que se ha fugado la información, se ha escapado de la empresa y puede haber información confidencial. Entonces, sí, de hecho, esto es lo que comúnmente se llama como Shadow AI. Es el concepto, no sé si has oído hablar de Shadow AI. Shadow AI, igual que Shadow IT, son todas esas soluciones que tienen inteligencia artificial que se usan en la empresa
por parte de los empleados, pero que no están registradas o no están aprobadas por IT, ciberseguridad, quien sea. Y esto pasa. Esto pasa. O sea, yo mañana mismo puedo crear un bot y la pongo en una web bonita y se la mando Alguien pues picará. se lo mando a, yo qué sé, al dueño de Volkswagen, a un gerente de Volkswagen. Hola, mira, úsalo en tus reuniones privadas. Y cojo el audio. Si pican, claro, ahí por eso también es importante educar a Ujú. hombre, te digo yo que en general los gerentes de empresas un poco importantes no pican para esa. En general no pican, que igual luego mañana hay de todo. Depende de lo que te lo ocurres. Bueno, sí, pero más aparte, esto ya es otro tema, que ya no es el tema del shadow AI, pero el tema de las deepfakes. Ahora toda esta inteligencia es capaz de replicar tan bien la realidad que es muy fácil de engañar. Y casos así ya empiezan a ser bastantes de engaños muy elaborados y finos en los que a lo mejor se ha engañado un responsable de finanzas invitando en la call y en una llamada virtual, haciéndole creer que el otro interlocutor a lo mejor es el responsable de finanzas de toda la empresa, pidiéndole una transferencia y el otro, bueno, claro, es que es el top level. Y es su cara, Es, o sea, es su cara, y ¿no? su cara, su voz, su estilo, y el otro pues pica y le manda la transferencia de millones. Y esto ha salido en las noticias, hay varios casos ya. Con lo cual, pues eso, aquí por eso una de las claves es la educación de los empleados. Eh, por ejemplo, una cosa, y ahora me voy a otro extremo, pero por ejemplo con ciberseguridad, eh, en varias empresas de las que conozco, a veces se lanzan campañas como de ataques de phishing, que no son ataques de phishing reales, pero es el propio equipo de ciberseguridad te manda estos mails que podrían ser phishing para ver si tú picas. Y si picas, entonces te dicen, ay, tontín, vuelve a pasar por el curso, por el training, que esto no deberías haber picado. ¿Sí? Bueno, pues la educación es muy importante aquí. Ahora con los deepfakes, el phishing es todavía más fácil. Ujú, ujú. Me gustaría también entrar un poco por el tema de, o sea, que al final este canal es un poco de programación también. Uh -huh. Y probablemente tú ya lo has escuchado también mucho, porque tienes más conocimiento, de que, bueno, pues la inteligencia artificial nos va a reemplazar sobre todo en este caso vamos a hablar un poco de quizás a los programadores, pero que se exagera mucho, o no sé, ya me puedes dar tu punto de vista, sobre la sustitución de el trabajo sobre todo de oficina que se puede automatizar con inteligencia artificial. Tú que sabes más de todo cómo funciona y demás, ¿cómo nos Sí, podrías aquí decir tú? hay mucho debate. No tengo una posición muy definida, pero yo creo que lo que sí, mi opinión, lo que sí que va a haber va a ser lo que llaman el job displacement, es decir, el trabajo, bueno, pues se van a destruir ciertos niveles de ciertos tipos de posición, no al 100%, pero sí a lo mejor de forma significativa. Se abrirán otros sitios de trabajo que requerirán otros conocimientos, otro tipo de experiencia, lo que significa que a nivel de volumen total de posiciones de trabajo a lo mejor queda en una situación neutra, pero es verdad que no es que quien sea que ha perdido un puesto de trabajo automáticamente puede ir a los nuevos puestos que se van a crear. No es así de simple, con lo cual lo que sí que es importante es intentar estar bueno, pues tan actualizado como pueda, como lo que sea posible y tener pues habilidades que te permitan ser un poco pues flexible en cuanto al tipo de trabajo y las actividades que hacer. Todo lo que son trabajos hasta cierto punto rutinarios seguramente se irán eliminando. A mí me pasa muchas de las tareas que yo hago, antes a lo mejor tardaba media hora, ahora tardo 5 minutos. No todo lo que yo hago, pero hay algunas cosas que sí, con lo cual
Bueno, pues es verdad que doy más valor, doy otro tipo de valor, pero lo que se está viendo es verdad que hay muchas empresas que hay ciertos puestos de trabajos que pues si antes necesitaban 100, ahora con 30 ya les vale. Entonces, el concepto del job displacement yo creo que es algo muy real y bueno, que hay que estar preparado. Por eso yo creo que también las empresas tienen la responsabilidad de facilitar el upskilling y reskilling, o sea, la formación continua, si quieres, de los empleados para que, bueno, pues si se ven un poco en esta situación, ¿no? De, oye, tu puesto de trabajo pues se ha visto automatizado, o no del todo, pero a lo mejor ahora hace falta menos gente para hacer ese mismo trabajo, pues a lo mejor tú puedes dar otro tipo de valor, pero pues eso, ahí hace falta formación. Aquí siempre me surge una pregunta porque, o sea, por ejemplo, nosotros siempre nos dice que, bueno, lo he dicho, ¿no? Que la inteligencia artificial va a reemplazar a los programadores y demás. Y todo el mundo dice que lo va a reemplazar. Pero a mí lo que me viene a la cabeza, más que reemplazarnos, es que nos vuelve más, como tú has dicho, no, en verdad nos hace más productivos y por tanto podemos realizar más con menos. Lo que hace que crear más ideas con menos recursos. Y para mí es lo contrario, pero vamos, o sea, no sé si tu punto de vista... Claro, yo creo que las dos cosas son verdad, es decir, ahora, es decir, para programar, ¿no? El ejemplo que tú dabas, no creo que todas las posiciones de programadoras se puedan eliminar, en absoluto, porque las inteligencias artificiales son tontas, repiten patrones, te dicen lo que tú quieres oír y muchas veces les falta contexto, que tú sí tienes, con lo cual la función del humano que va guiando un poco y va direccionando el cómo tiene que ser ese desarrollo de software, para mí sigue siendo imprescindible. Otra cosa es que me digas, pues antes tenía que picar yo todas las funciones y ahora, pues a lo mejor ya no. Ahora ya hay bloques de código que me los genera directamente un asistente. Por otro lado, menuda maravilla. No lo veo tan nuevo. Al final, a día de hoy, si estás programando Python, por ejemplo, ya hay muchas componentes que tampoco vas a programar tú. Cada vez reutilizas más códigos, ¿no? de GitHub, de otras, lo que sea. Con lo cual, hay que pensar un poco más en qué necesito, cómo lo puedo conseguir y no tanto a lo mejor en la línea de código específica que necesito generar. Y aquí me refiero tanto al desarrollo como a la validación. La validación también, un asistente te puede ayudar, incluso te puede automatizar muchos aspectos, pero no te lo puede hacer todo, ¿no? Con lo cual, la posición del desarrollador para mí es irreemplazable. Otra cosa es que como somos más productivos, a lo mejor para hacer un proyecto, en lugar de 10 necesito 3. Estoy llegando un poco al extremo, pero sí que es verdad que hay empresas, ¿no? No sé si era... Ahora no quiero decir un nombre que no sea, pero ha habido alguna empresa que realmente ha echado mucha gente esperando que con la inteligencia artificial, pues si antes necesitaba 10, ahora con uno medio lo hace. Bueno, no sé si estamos ahí, pero bueno, seguramente en algún momento se empezará a notar, sí. Eso es una cosa que me quería comentar. No sé si la empresa que te viene en mente, porque sí que hay una que es muy famosa, que reemplazó mucho, que es Duolingo. No sé si la conocerás. Sí. Creo, pues seguro que sí. Había alguna otra, pero bueno, es igual, ¿no? Duolingo creo que es la más famosa y creo que Sí. reemplazó pero una barbaridad de gente, una con inteligencia artificial. Y aquí viene mi pregunta, porque ellos dijeron, y aquí nos puede dar quizás más información, no vamos a reemplazar todo con inteligencia artificial y vamos a tener menos empleados y despidieron a mucha gente. Y un artículo último que vi es, se arrepienten porque le han delegado tanto a la inteligencia artificial que no hay un factor humano que realmente determine que lo que está haciendo está bien o está mal. Y eso ha influido, o sea, ha aumentado la productividad de tener, el Duolingo al final es una aplicación de lenguaje, ¿no? De idiomas, ha subido las lecciones, los diálogos y todas esas cosas, pero lo que es el engagement y demás ha caído, porque no hay un humano, ni un engagement, ni la satisfacción, ni todo eso, ha caído bastante. ¿Por qué crees que puede pasar esto? Que quizás un poco más de contexto de por qué crees, o sea, no somos Duolingo, pero
Sí, 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 sí. Bueno, es que encontrar los equilibrios no es fácil y esto es un poco en la línea de los riesgos que hay. Em, Delegar excesivamente en las inteligencias artificiales para este tipo de cosas conlleva unos riesgos que igual a corto plazo no ves, pero a medio sí, que es un poco lo que le ha pasado a Duolingo. El hecho de estas inteligencias artificiales, una de las cosas, por ejemplo, de las limitaciones que tienen es que les falta explicabilidad. Es decir, ellos te dan una predicción, te generan un código, te generan un texto, lo que tú quieras, pero no te han dicho por qué. Bueno, a lo mejor te lo dicen, pero es algo inventado, simplemente han generado texto, no hay un razonamiento, no puedes, no hay una forma humana, si quieres, de entender cuál ha sido el razonamiento que hay, lógico que habría detrás, porque no lo hay, es una predicción de texto. Bueno, ahora estos sistemas cada vez son un poco más complejos y pueden incluir partes de racionamiento, más que de razonamiento, de lógicas y de interacciones, pero aún así la explicabilidad es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que luego pasan cosas, no sabes por qué y tú has perdido el control y ya no sabes ni cómo arreglarlo. Con lo cual lo que has generado ha sido una deuda técnica con tu sistema, técnica y de gestión, que llega a un punto que ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque ya no puedes interpretarlo, todo ese código y tiene otros, porque tú ya has prescindido de un talento humano que te estaba aportando valor y no has sabido valorar, lo has reemplazado con algo de lo que le has perdido el control. ¿Y ahora qué? Pero luego hay una segunda derivada. Este tipo de decisiones de prescindir talento, supongo que es algo a lo que nos tendremos que ir afrontando con el tiempo. Pero yo no aconsejaría a nadie, a ninguna empresa, a tomar este tipo de decisiones demasiado rápida. ¿Por qué? Porque también se habla mucho de que con la inteligencia artificial, ¿no?, generativa, los brainstormings, ¿no? Tenemos más ideas, podemos probar más cosas en menos tiempo. Bueno, estudios más a nivel, supongo, psicológico, no sabría cuál sería el término correcto, pero están demostrando que en realidad el uso de estas tecnologías está reduciendo la capacidad innovadora de las personas y esa creatividad que se supone que está promoviendo. ¿Por qué? Porque dejamos de pensar y automáticamente delegamos una inteligencia artificial que replica patrones y que lo único que hace es, al revés, cerrar esa diversidad. Mira, te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Spotify, bueno, es una herramienta, una plataforma con, qué sé, infinitud de canciones, podcast y demás. Parece que el acceso, ¿no?, y las recomendaciones te puedan permitir descubrir, ¿no?, y consumir cada vez más contenido. Bueno, pues tengo entendido que los últimos estudios demuestran que cada vez tenemos menos diversidad en lo que escuchamos. Cada vez entramos más dentro de nuestro pequeño círculo. Si esto, bueno, es música, al final puede ser, si no eres creador, puede ser un impacto, ¿no?, limitado, pero eres programador y o sea, te ves en esta situación, cada vez creas menos y la empresa, esto le pasa factura. Las empresas quieren innovar, pero innovar de verdad. Con lo cual, si tú prescindas del talento humano o introduces la inteligencia generativa de forma excesiva, que haces que tus empleados pierdan esa creatividad, esto es una deuda que vas a tener que pagar a futuro. Entonces, ¿tú crees que es... porque claro, esto es lo que dicen ahora, que actualmente se necesita, digamos, un humano. Pero es, o sea, quizás es un poco más en el futuro y un poco... Pero el ritmo que vamos, incluso estuvimos hablando de lo real que se ha vuelto incluso la inteligencia artificial a la hora de generar vídeos, ¿es posible un mundo utópico en el cual pues sea totalmente independiente o porque eso avanza demasiado rápido lo que estoy viendo yo con el último modelo de Sora 2? O sea, ¿es quizás algo posible? Pero ¿a qué te refieres con un mundo independiente? O sea, que básicamente pues
ser capaz de crear ideas y proyectos en el que el humano le diga algo a la inteligencia artificial. O sea, como yo lo veo más como una película. Que aquí en 10 años te tengas un holograma o algo así y tú puedas hablar con él, interactuar y digamos que sea como una persona más que gestione sistemas. No, o sea, que también se me está yendo un poco la... De- Sustituir humanos, básicamente, ¿no? claro, depende un poco de las expectativas. De apariencia humana ya lo tienes. Que replique una conversación humana también ya lo tienes ChatGPT. Que realmente tenga una lógica detrás o una conciencia, para mí no estamos ahí y yo no creo que vayamos, y menos el tema de la conciencia, que es un tema muy, o de la autoconciencia, no creo que sea algo que pueda surgir de la nada, tiene que ser algo que de alguna forma esté programado, pero es verdad que hay un reto, es decir, ahora la inteligencia artificial parece que razone y genera texto. Tú le puedes pedir una planificación de algo. De hecho, ya empiezan a ver pues, los agentes de inteligencia artificial que hasta cierto punto te planifican cosas. Además, pueden interactuar entre ellos con objetivos un poco diferentes y llegar a una planificación y ejecutar tareas. Hombre, el día de mañana cada vez esto tendrá más autonomía, tendrá más precisión y será mucho más reliable, o sea, que generará más confianza. Pero aquí es muy importante definir los límites de hasta qué. Yo no creo que podamos llegar a la situación de Terminator, pero sí que como si no, bueno, para que nos entendamos, pero sí que es, o Yo Robot, ¿no? Pero sí que es muy importante eso, definir qué tareas le vamos a permitir a una inteligencia artificial hacer, qué acciones le vamos a dar acceso para que haga, ¿no? Pues por acciones me refiero a, yo qué sé, pues le voy a dar el control de mi red eléctrica o simplemente le voy a permitir conectar con el audio para que me hable a través de un altavoz. ¿No? Un poco en este sentido de qué nivel de autonomía le voy a permitir que tenga y cuanto más riesgo, más control tiene que haber y mucha más gestión, porque si no, hombre, Terminator yo no lo veo, pero es igual, todo este tipo de herramientas son muy, muy potentes y pueden tener riesgos muy reales, ya te digo, pues si simplemente un chatbot, que puede parecer una tontería, hay gente que se ha acabado suicidando, pues si tú le das a un asistente la capacidad de actuar y tomar decisiones y, o sea, pues comprarte cosas con tu tarjeta de crédito, pues habrá pocas situaciones, pero a lo mejor a alguien o en una situación determinada se le irá la pinza y te vaciará la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? ¿Quién se hace cargo? Bueno, igual el usuario ha hecho algo indebido, pero ¿quién se ha certificado que el usuario estaba preparado para, ¿no? Los bancos en su momento, cuando todo el problema este de, ¿cómo se llama? Cuando se les vendieron a muchos usuarios de bancos que no tenían formación financiera y se les vendieron, no recuerdo ahora qué productos eran, que tenían un alto riesgo y los que compraron esos productos no estaban capacitados para decidir si eso les convenía o no, con lo cual se les engañó a efectos prácticos. Eso pasó, fue una realidad, pero luego vino la regulación y obligó a los bancos a corregir esa situación y indemnizar a las víctimas. No sé cómo quedó en los detalles, pero eso pasó. Entonces, es un poco el mismo símil. O sea, tenemos que evitar que surjan este tipo de situaciones. Para mí no es suficiente poner la tecnología a disposición de la gente. También quien pone la tecnología a disposición tiene que asegurarse que los usuarios están capacitados para poder tomar decisiones, para hacer un uso adecuado y que respondan a las necesidades de las personas y no solo de las empresas que están proveyendo esta tecnología. Entiendo. Y hay una cosa que también has hablado que me ha dado un poco que pensar, que es cierto que he dicho lo de razonar. Y de hecho, lo que me ha venido a la cabeza es que, sobre todo con GPT, de GPT-4 y GPT-5, lo que yo tengo entendido es que, bueno, hay diferentes cosas. Uno utiliza inteligencia y otro utiliza razonamiento.
Y otro es la inteligencia se mide por puntos, por temperatura y por tokens. ¿Qué diferencia hay que un modelo utiliza inteligencia y otro modelo que sí razonamiento? Y además dice que ahora que no razona, pero yo sí que veo pensando y pone, ha dicho esto, entonces si uno es igual a 2, bueno, si es x igual a 2, entonces ves ahí como toda la auditoría de la lógica que sigue. Eso no es razonar entonces. Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Primero, hay una cierta opacidad en cuanto a cómo es exactamente el diseño de los modelos tipo OpenAI o GPT. Hay una cierta opacidad, con lo cual tampoco se conocen los detalles. Se comenta que los primeros modelos de lenguaje sí que eran más típicos en el sentido de tú le das un texto y te genera otro texto. Le das un input y te da un output. Y lo único que hace es generar texto. ¿Vale? Estos eran los iniciales. Con el tiempo, de hecho, se comenta, me parece que ya es el GPT-5, que tiene una cierta, que no es solo un modelo, sino que en realidad detrás hay varios modelos que de alguna forma interactúan entre ellos y aplican una cierta lógica, que es un poco la lógica que tú ves. Por eso cuando te comentaba esto, intentaba ser un poco cauta, Entiendo. para simplificar a veces cuesta, pero es que una cosa es lo que es el modelo de lenguaje natural, pero luego todos estos tipos de servicios de ChatGPT, etcétera, ya empiezan, incluso de los modelos GPT 4, 5, o sea, 5 o lo que sea, ya empiezan a tener una cierta lógica detrás y una cierta ingeniería detrás que gestiona todos estos modelos, donde ya se aplica un poco más esta lógica. Lo que te comentaba, por ejemplo, de los agentes. Si tú pones un agente, por ejemplo, que a lo mejor pues es poco más que un modelo de lenguaje natural, que te pide, ¿no? El objetivo es resolver un problema matemático, yo qué sé, pues eso, hazme unos cálculos, me lo invento. Obviamente puede alucinar, se puede equivocar, se lo puede inventar, pero si yo pongo luego otro agente al lado que le digo, verifica si esta solución cumple, da respuesta al problema, ¿no? Es un agente independiente, también puede alucinar, se puede equivocar, pero ya que se equivoquen los dos, ya es más difícil. Esto es un poco Minority Report, ¿no? Tú pones 3, uno valida al otro, y si hay una mayoría que no está de acuerdo, pues tiras. Y si no, pues salta la alarma y dices, oye, pues si a lo mejor el segundo agente no es capaz o le aparece como que no, con esa respuesta no doy respuesta al problema inicial, con esos cálculos, ¿no? La solución no es correcta, pues a lo mejor ya no le doy la respuesta al usuario, lo que hago es volver a llamar al primer agente, oye, vuélveme a calcular la solución. Y sigo hasta que los dos están de acuerdo. Y cuando los dos están de acuerdo, pues ahora sí que le doy la respuesta al usuario. Entonces, doy más garantías, ¿no? Por eso que sí, ahora ya seguimos hablando de modelos, pero en realidad estos modelos ya cada vez son más elaborados, pero no tanto por la parte de machine learning, de aprendizaje, sino por toda esta ingeniería que hay encima de más de lógicas. Entiendo. Hay una cosa claro, según he entendido, existen dos cosas, que es los agentes y los modelos, ¿no? O sea, que como entre un agente es un modelo que controla otro modelo. O me estoy confundiendo aquí. ¿Qué es un agente? ¿Qué es un modelo? Es una buena pregunta. Empiezo por el modelo, ¿vale? Que es lo más fácil. El modelo o los modelos, sobre todo más típicos, ya no vamos a los más complejos, si no nos complicamos la vida. Sería, por ejemplo, yo le puedo preguntar, resúmeme el Quijote y me va a generar un texto. ¿Vale? Esto sería un modelo de lenguaje natural básico. ¿Vale? Que solo utiliza pues, las redes neuronales, lo que tenga detrás, pero es solo un modelo. Si ahora le digo al modelo, y ahora la Odisea. Yo no sé qué me va a generar el modelo de lenguaje natural, porque ¿qué significa y ahora la Odisea? Esto solo tiene sentido en el contexto de una conversación, ¿vale? Entonces,
aquí es cuando ya pasaríamos en lugar de un modelo a lo que se suele llamar un asistente de inteligencia artificial, que sería de alguna forma un orquestador que, entre otras características, es el que recopila toda la información de la conversación, pues, mi primera pregunta, la respuesta, mi segunda pregunta, le pasa todo esto como la entrada para el modelo y el modelo me hace una predicción teniendo en cuenta que la conversación iba previa. Entonces, cuando yo le paso resumen del Quijote con el resumen y ahora le pregunto ¿y la Odisea? Ya es capaz de entender que le estoy preguntando el resumen de la Odisea y me generará la Odisea. O sea, el resumen de la Odisea. Esto sería un asistente. Luego, además, aquí puedo seguir poniendo más capas, ¿no? Pues si lo que le he preguntado no es un resumen de la Odisea, sino cómo se fabricaría una bomba casera, bueno, pues aquí puedo poner incluso un modelo previo que me diga, clasifícame cuál es el objetivo del usuario. ¿Es neutro o puede ser peligroso? Pues en este caso, obviamente es peligroso, pues ni siquiera sigas la conversación, dale esta respuesta. Te excusas, oye, lo siento, este tipo de temas no los puedo cubrir. Y esto vendría a ser un asistente conversacional, ¿vale? Aquí le puedo, toda la ingeniería de detrás la podéis seguir elaborando todo lo que quiera para, ¿no?, pues, cumplir las expectativas del asistente en concreto. Entiendo. Y luego ya cuando hablamos de agentes, normalmente un agente se llaman agentes aquellos que además pueden tomar acciones. Por ejemplo, pues ejecutar cálculos, conectarse con una calculadora y ejecutarte cálculos. O conectarse con Booking y te hago una reserva. O conectarse con el Outlook y te mando un mail. Esto ya empezaría a ser un agente, que es a lo mejor, pues yo he hecho una petición en lenguaje natural, ha identificado que lo que quiero hacer es mandarle un mail a María y con lo cual él ya ha tomado acciones de abrir el Outlook o mi programa de correo, crear un correo nuevo con la dirección de correos de María y a partir de aquí, a lo mejor no lo envía, yo lo reviso, pero ya me ha creado el mail. Esto sería un agente, porque ya está empezando a tomar acciones. Dentro de una definición un poco más purista, ¿eh? Luego es verdad que hay muchos vendors tecnológicos que te dicen que algo tiene un agente de inteligencia artificial y simplemente es un asistente conversacional, ¿vale? Pero bueno. O sea, en principio es algo que tiene recursos o herramientas extras que puede utilizar ya sea para tener más contexto o para realizar acciones. Sobre todo para realizar acciones. Si es solo para tener más contexto, bueno, depende. Si también habría algún caso que se podría llamar agentes, pero normalmente ya sería solo un asistente. Entiendo. Aquí el último tema, porque sé que tienes un poco de prisa y no te quiero quitar el tiempo que hemos hablado. Me gustaría cerrar, digamos, para no cogerte todo el tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas, como humanos, como trabajadores, para adaptarnos a estos tiempos que viene la inteligencia artificial? Ya sea, pues obviamente te dedicas, ¿no?, a las empresas, pues internamente, para bien o para mal, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que adaptarnos para utilizarla a nuestro favor? Sé que es una pregunta un poco abstracta, Sí, pero un poco abierta, pero no, pero está bien para cerrar. Bueno, yo lo que recomendaría es primero usarla, porque si no se conoce, no. Hay que generar ese espíritu crítico a partir del uso y de explorar un poco los límites, cuándo funciona, cuándo no. Realmente es una tecnología que abre la puerta a muchas oportunidades. Ya te digo, yo soy la primera que la utilizo y como yo, pues creo que todo el mundo. Hay muchas formas de utilizarla y que te dé valor, pues lo que te decía antes, como coach a lo mejor para preparar una reunión, para tener sugerencias de un texto que has preparado, oye, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo tal? Ahora, mi recomendación sería utilizadlo bastante para ver hasta dónde llega y oportunidades y demás, pero nunca dejar atrás el espíritu crítico y nunca olvidar que estos usos al final tienen que, ¿cómo se llama? Enhance, o sea, tienen que aumentar las habilidades del humano, pero nunca relegarle al humano a tareas, si quieres,
O sea, el humano siempre debería estar en el control de qué decisiones se toman, por qué quiero delegar que realmente me haga el asistente, y todos deberíamos formarnos también mínimamente para poder entender o acabar de interiorizar, si quieres, que al final estas inteligencias no dejan de ser modelos matemáticos que replican patrones de datos que normalmente vienen del pasado y que son estáticos. ¿Vale? Nosotros, nuestros valores como sociedad, como personas, como todo, van evolucionando con el tiempo. Con lo cual, tenemos o sea, cuando veamos algo que no nos cuadre con estos modelos, con estas soluciones, tenemos que ser capaces de levantar la voz y decir, oye, no. O de decir, oye, dame evidencias, o testeémoslo antes de incorporarlo y además antes de hacerlo a escala para todos los países que tenemos en la empresa. No, vamos a mirarlo, vamos a dedicarlo en tiempo, vamos a explorar, vamos a desarrollar este espíritu crítico y yo no recomendaría tomar decisiones drásticas, sobre todo pues eso, en cuanto a reducción de personal, ni por otro lado, creación de nuevos equipos de manera muy exagerada. Yo qué sé, pues se puso muy de moda en su momento los, ¿cómo se llaman? Prompt engineers, ¿no? Estos ingenieros, ¿no? que tenían que tunear muy bien el texto que tú le pasas al modelo para que el modelo te dé la respuesta exactamente como tú quieres. Bueno, pues yo creo que ahí hubo un poco de hype, ¿no? Con lo cual, antes de tomar este tipo de decisiones de cambiar drásticamente tus equipos, tu talento, yo sería un poco precavida de, oye, sí, pues a lo mejor contrata a alguno para ver cómo va la tecnología, pero no crees ahora de repente un equipo de 10 prompt engineers si todavía no has visto hasta qué punto esta tecnología te da valor a ti como empresa, como negocio. Porque también se ha visto mucho, ¿no? De que de repente, ¿no? Vas a conferencias, vas a eventos, las grandes consultoras te dicen, sí, las empresas tienen que adoptar inteligencia artificial o solo las que adopten bien inteligencia artificial van a ser competitivas en el futuro. Con lo cual te llega el negocio, vamos a implementar inteligencia artificial ya, en todas partes. Y tú le preguntas, ¿para hacer qué? No lo sé, pero hay que ser más competitivo, hay que poner IA. Bueno, pues no, ni un extremo ni otro. Sí, adoptemos la tecnología, pero tenemos que desarrollar ese sentido crítico para saber dónde nos aporta valor y dónde quizás no es el sitio. Entiendo, ese es el FOMO, ese... Sí, exacto. Y no olvidar la componente humana, que sigue siendo imprescindible, y ser muy drásticos en eliminar cierto tipo de talento luego puede generar esta deuda de talento que luego es difícil de corregir. Entiendo, pues son muy buenos consejos. Esto, no te quiero quitar mucho más tiempo, sé que tienes un poco tiempo limitado. Eh, la verdad es que me han tocado unos cuantos temas más, me faltan unos cuantos temas más. Si en algún momento te interesaría otra pequeña charlita, yo estaría más que interesado. Igualmente, te agradezco mucho que me dejes esta horita para charlar contigo, Laura. Yo de verdad de corazón te lo agradezco. Y lo dicho, que muchísimas gracias por estar por aquí y dejarme a tu tiempo. Y si Un tienes que decir placer y algo más... gracias. Gracias también por la oportunidad, porque no creo que al final es un tema importante. Mucha gente piensa, pues eso, la inteligencia artificial lo hace todo, lo va a cambiar todo en el futuro. Y quiero que también tener esta oportunidad para comentar. Tiene riesgos, no todo lo que reluce es oro. También está bien hacer este tipo de pedagogía, o sea que es tener esta oportunidad en este podcast y yo te lo agradezco también por mi parte. Pues muchísimas gracias. Ojalá que mucha gente lo escuche y sepan de estas cosas que pasan en el mundo, que no es el FOMO que has hablado de, no, implementemos y vamos a reemplazar Claro, todo y el mañana se va a acabar el mundo y bueno. claro. Sí, sí, ni ser, ¿no? ni un doomer del mundo se va a acabar con la inteligencia artificial, ni el FOMO de si no lo adopto estoy muerto. No, no, o sea, hay un término medio. Nada. Pues nada, pues muchas gracias, Laura. Pues muchas gracias a ti. Voy a parar por aquí, así que nada, igualmente muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy y lo dejamos por aquí. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.